Un saludo para todos. Continuamos entonces con las clases referentes al tema número 4, continuación. En esta ocasión, luego de haber hecho la estimación de la demanda para hallar esa corriente de carga, es decir, el alimentador de un tablero no es más que un conductor. A ese conductor le vamos a calcular, lo vamos a calcular como lo hemos venido haciendo en los circuitos ramales. Primeramente vamos a determinar la corriente de carga del alimentador, es decir, la corriente del conductor, definida por la corriente de carga y un factor dado en el Código Eléctrico Nacional que ya hemos venido trabajando, que es de 1.25. Pues bien, ¿cuál es la potencia a utilizar en el cálculo del alimentador de un tablero? La potencia a utilizar debe ser la demanda máxima coincidente del sistema que queremos alimentar, de la instalación que queremos alimentar. Para ello, debemos tener en cuenta el tipo de instalación, es decir, qué tipo de alimentador para este caso, vamos a utilizar. ¿Cuáles pueden ser esos alimentadores? Bueno, primeramente, alimentadores de tableros residenciales, que es el caso que vamos a trabajar el día de hoy. Alimentadores de tableros comerciales y oficinas. Alimentadores de servicios generales y alimentadores de tableros especiales si los hubiese. En nuestra edificación, por ejemplo, en el proyecto, es muy probable, pues seguro que vamos a encontrar, vamos a tener que calcular los alimentadores de cada uno de los tableros residenciales que componen la edificación. Además, si nuestra edificación presenta locales comerciales y oficinas, pues a cada uno de esos locales comerciales y oficinas tendremos que calcular para cada uno de esos locales comerciales y oficinas tendremos que calcular pues su respectivo alimentador. Además, en ese edificio, en esa edificación, vamos a tener lo que llamaremos de ahora en adelante el tablero de servicios generales. Más adelante estudiaremos de qué se trata este tablero y, como lo mencioné anteriormente, si existen o no tableros especiales. Primeramente, vamos a determinar, para hallar ese alimentador, para seleccionar este alimentador, vamos a determinar la demanda máxima de la carga conectada a ese tablero para poder hallar el alimentador. Segundo, vamos a calcular la corriente exigida por la demanda que hallamos, tomando en cuenta el número de fases y el factor de potencia. Tercero, calculamos la corriente con la cual vamos a seleccionar nuestro conductor para no sobrecargarlo un 80% más de su capacidad nominal. Esta expresión ya la hemos venido trabajando. Luego comprobamos el alimentador por caída de tensión y en este caso comprobamos para los alimentadores, comprobamos también que ese es el conductor por capacidad de cortocircuito. ¿Cómo determinamos la demanda? Va a determinar también del tipo de tablero que vamos a alimentar. Un tablero de uso residencial, si es un tablero de uso residencial, que es el primer caso, vamos a determinar primero la demanda del alumbrado, luego la demanda de los tomacorrientes de uso general y luego la demanda de las cargas especiales. Comprobación del conductor por caída de tensión, como ya lo nombramos, y el conductor por capacidad de cortocircuito. ¿Cuáles son los métodos de estimación de la demanda en unidades de vivienda residencial? Para poder hallar ese primer punto que hablamos, que dependiendo de la demanda, dependiendo del tipo de tablero a alimentar, que en este caso va a ser residencial, pues ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la expresión, la demanda máxima va a ser igual a la carga conectada por el factor de demanda. ¿Cómo hallamos esta demanda máxima? Lo analizamos en clase y encontramos diferentes métodos.
entre ellos el método del Código Eléctrico Nacional, el método personal o lo que comúnmente se denomina punto a punto, el método opcional del código eléctrico y el método Westinghouse. Comencemos con el método del código eléctrico nacional. La demanda máxima, que es igual a la carga conectada por un factor de demanda. En el caso de cargas residenciales, la demanda máxima va a estar determinada según el Código Eléctrico Nacional por una demanda que va a cubrir alumbrado y tomacorriente de usos generales, más la sumatoria de las demandas de los circuitos especiales que existen en esa unidad de vivienda. Para la demanda de la carga conectada en alumbrado y TUG procederemos de esta manera. Según el Código Eléctrico Nacional, la carga de alumbrado la podemos estimar partiendo de un parámetro de densidad de carga, el cual viene definido en un valor de 33 voltiamperios por metro cuadrado. Y a partir de eso, multiplicado por el área del apartamento, vamos a obtener la carga de alumbrado y TUG, de tomacorrientes de uso general. Para el caso de los circuitos de pequeños artefactos que encontramos en el Código Eléctrico Nacional y que están ubicados en la cocina, estos pequeños artefactos se van a tomar para el caso de un solo circuito como 1500 voltiamperios, y según tengamos dos circuitos de pequeños artefactos, pues sería el equivalente a 3000 voltiamperios. En el caso del cuarto de los oficios, vamos a tomar 1500 voltioamperios como carga. Ahora, ¿cómo hallamos la demanda de alumbrado y TUG? Partiendo de la carga conectada que acabamos de analizar, pues la demanda máxima va a ser igual a la carga conectada de alumbrado más la carga de toma corriente de uso general multiplicada o va a estar determinada por un factor de demanda que para el método del Código Eléctrico Nacional vamos a encontrar dichos factores en la tabla 220.11. Para unidades de vivienda, los primeros 3000 voltiamperios o menos van a estar dados al 100%, mientras que de 3001 a 120.000 va a estar determinado ese factor de demanda a un 35% y a partir de 120.000 voltiamperios a un 25%. El caso de los circuitos especiales, ¿qué va a ser? La demanda de los circuitos especiales va a ser la sumatoria de todos y cada uno de los circuitos especiales que tengamos en nuestra unidad de vivienda. Cada uno de esos circuitos especiales va a estar determinado por quién, por la potencia nominal, por un factor de demanda que va a estar determinado en las tablas que vamos a ver en el Código Eléctrico Nacional. Por ejemplo, la tabla 220.18 nos da la demanda para los circuitos especiales dados por secadoras y calentadores de gas. Así, en la columna de la izquierda tenemos el número de secadoras y su correspondiente factor de demanda en porcentaje. Entre 1 y 4 secadoras vamos a estar al 100%, 5, 85. Para el caso de las cocinas eléctricas y hornos eléctricos, pues los factores de demanda del Código Eléctrico Nacional van a estar dados para estos artefactos según la tabla 220-19, donde vamos a encontrar el número de aparatos, bien sea de cocinas eléctricas u hornos eléctricos, y los factores de demanda de acuerdo a ciertas condiciones. En cuanto a los factores de demanda para aires acondicionados y calefacción, por los motivos que discutimos durante la clase, este factor de demanda va a estar determinado al 100%. Así, en resumen, tenemos que la demanda máxima de la unidad de vivienda va a estar determinada por la demanda máxima del alumbrado y TUG más la demanda máxima de los circuitos especiales.
Otro de los métodos que podemos considerar para el cálculo de la demanda máxima para poder, por consiguiente, determinar la corriente exigida por dicha demanda es el método personal o el denominado método punto a punto. Consiste en elaborar una tabla en donde en la primera columna vamos a colocar la codificación que según planos o según tengamos de los datos suministrados, la codificación asignada a cada circuito, el uso de esa carga, el tipo de carga que alimenta, bien sea alumbrado, TUG, etcétera, circuitos especiales, la potencia real conectada al circuito y va a estar determinada por el número de salidas y el factor de demanda asignado dependiendo de la carga. En clase estuvimos discutiendo cómo determinamos estos factores de demanda de acuerdo generalmente también a la experiencia y llegamos a la conclusión de que podemos estimar entre 0,5 y 0,7 para alumbrado, entre 0,3 y 0,5 para circuitos de toma corriente de uso general, mientras que para los circuitos especiales 1, factor de demanda 1. Vamos elaborando la tabla, vamos estableciendo los resultados de cada circuito, su demanda máxima de cada circuito y finalmente sumamos en la última columna y obtendremos la demanda máxima total de esa unidad de vivienda. Vamos a estimar la demanda y a diseñar el alimentador de cierta unidad de vivienda que se nos presenta como un apartamento de 110 metros cuadrados, 4 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, oficina con balcón y vestier. La carga conectada en dicho apartamento es la siguiente: 2 circuitos de pequeños artefactos a 1500 voltiamperios cada uno, un circuito para lavadero de 1500 voltiamperios, un circuito para la secadora de 5000 voltiamperios, un circuito para el calentador de agua de 1950 voltiamperios, un circuito para el horno eléctrico de 4000 voltiamperios y 2 circuitos para aires acondicionados de 1100 voltiamperios y 1350 voltiamperios. A esta vivienda se pide determinar la demanda eléctrica del apartamento, diseñar el circuito del alimentador considerando un criterio de una caída de tensión de 1.5% y un factor de potencia de 0,98. Nos dicen que la distancia de ese alimentador, que pudiera ser desde el tablero principal en la unidad de vivienda, es decir, en el apartamento, hasta el centro de medición de la edificación, que puede estar en planta baja o en el sótano, la ubicación del centro de medición. Circuitos de alumbrado y TUG. Aquí se me pasó alumbrado y TUG. Tenemos densidad de carga 33 voltiamperios por metro cuadrado por el área total del apartamento, que es 110 metros cuadrados. Eso nos da un total de 3630 voltiamperios, según los criterios del Código Eléctrico Nacional. Para pequeños artefactos se nos comenta o se nos describe que existen 2 circuitos, da un total de 3000. El área de oficios o de servicios, que incluye, por ejemplo, 1500 voltiamperios, y los circuitos especiales. Se nos habla de una secadora de 5000 vatios, un calentador de agua de 1950 voltiamperios y un horno de 4000 y 2 aires acondicionados, uno de 1100 y uno de 1350. La sumatoria de ambos nos da 2450. Realizando esta estimación,
tenemos lo siguiente. La demanda máxima va a ser la carga no conectada por un factor de demanda. Ahora, ¿cómo hallamos los factores de demanda para cada una de estas cargas que están conectadas? Según el Código Eléctrico Nacional, vamos a tomar las cargas de alumbrado TU y TUG y a ambas, es decir, la sumatoria de todas las cargas de alumbrado y TUG, incluyendo pequeños artefactos y circuitos de lavadero de cuarto de los oficios, le vamos a aplicar un factor de demanda. Y aparte, a cada una de las cargas especiales, de los equipos especiales, según Código Eléctrico Nacional, le vamos a aplicar un factor de demanda. ¿Cuáles son esos? Para la secadora tenemos que, según la tabla 220-18, para una sola unidad de vivienda, en este caso si tenemos entre 1 y 4 secadoras, el factor de demanda sería de 100. En nuestro caso, pues tomamos una sola secadora porque nos habla el planteamiento del problema ahí, sería el 100%. Para el caso del horno, nos hablan que existe un horno y ese horno es de 4000 voltioamperios, pues nos vamos a la columna B donde aparecen de 3.1 kilovatios a 8,3 de kilovatio y para un solo horno eléctrico tenemos un factor de demanda de 80%. Y acá lo tenemos. En el caso del calentador de agua, que también entra con la secadora, pues también tenemos un factor de demanda igual a 1 y los aires acondicionados son elementos de climatización, aires acondicionados y calefacción al 100%. La sumatoria de cada una de estas demandas, o sea, para el caso de la lavadora, que serían 5000 voltioamperios, 1950, observen que aplicando factor de demanda al horno eléctrico, la potencia requerida esa demanda va a ser de 3200 menor y en el caso de los aire acondicionados queda igual. La sumatoria solo de los circuitos especiales nos da 12600 voltioamperios. ¿Qué pasa con los alumbrados y pequeños artefactos? Bien, siguiendo lo que nos plantea el Código Eléctrico Nacional para los factores de demanda de, según la tabla 220.11 en cuanto a alumbrado y TUG, los primeros 3000 al 100% y de 3001 a 120.000, 35%. Así tenemos que para la carga de conectada total de alumbrado y TUG, que es de 8130, pues tomaríamos los primeros 3000 al 100% y los siguientes entre 3001 y 120.000, los siguientes 5130 voltioamperios al 35%. Realizando esta operación tenemos que una potencia conectada que era de 8130, ahora aplicando factores de demanda, vamos a obtener 4795.5 voltioamperios. Esto nos da, si sumamos circuitos especiales más demanda de TUG y alumbrado, una demanda total del apartamento de 17.396 kilovoltioamperios kVA. Que sería la demanda máxima de la unidad de vivienda, es decir, del apartamento de 110 metros cuadrados. Con esta demanda máxima, ¿qué determinamos? La corriente de carga, es decir, la corriente que está siendo demandada por esta carga. Tenemos 17.396 voltioamperios. Se nos señala que en esta unidad de vivienda vamos a tener un sistema de alimentación bifásico a 3 hilos. Entonces, 2 por 120 por el factor de potencia. Esto nos da una corriente de carga de 73,8 amperios.
Seleccionamos el conductor para la corriente del alimentador va a ser mayor o igual a 1.25 la corriente de carga. En este caso, nuestra corriente de carga es 73,8 por 1.25, nos dará 92.6 amperios que buscamos en la tabla de conductores. Seleccionamos un conductor calibre número 2 AWG con aislamiento TW, con una capacidad este conductor número 2 de 95 amperios. Por lo tanto, cumple. Seleccionamos el número 2 AWG. Comprobamos por caída de tensión. ¿Qué hacemos? Recordando los amperiometros calculados, va a ser la distancia a la cual encontramos esta carga que está en este tablero, ¿verdad? En el tablero residencial en la unidad de vivienda, y nos comentan que está a 10 metros por la corriente que requiere esa carga, con esa demanda máxima, que son 73,8, por un factor de corrección. ¿Qué factor de corrección? Un factor de corrección porque estamos en un sistema de alimentación bifásico a 3 hilos. Haciendo la respectiva operación nos da que los amperios metros calculados va a ser 1255.43. Luego nuestros amperios metros calculados corregidos va a ser igual a 1255 amperios metros. Ahora, buscamos los amperios metros tabulados para nuestro conductor inicialmente seleccionado por caída por capacidad de corriente, que era el número 2 AWG en TW, y encontramos que es 1852. A este 1852 amperios metros que está en la tabla a 1% lo debemos corregir, pues en el enunciado del problema nos hablan de una caída de tensión de 1.5%. Multiplicamos este factor, estos amperios metros tabulados por 1.25, y al hacerlo observamos que este valor, el valor de los amperios metros tabulados corregidos, es mucho mayor que los amperios metros calculados corregidos. Por lo tanto, según criterios que analizamos en los circuitos ramales para caídas de tensión y que acá se aplican, pues nuestro conductor número 2 AWG-TW cumple por caída de tensión, puesto que los amperios metros tabulados corregidos son mayores a los amperios metros calculados. Luego calculamos el conductor definitivo dependiendo de quién, de la protección. Si nuestro conductor tiene un calibre número 2 AWG y una corriente nominal de 95 amperios, seleccionamos una protección para ese circuito 100 amperios, y con el cálculo de la protección nos dirigimos a la tabla 250.122, donde vamos a encontrar el calibre para el conductor de puesta a tierra. Este sería el calibre definitivo para quienes, para las dos fases y el neutro. Recuerden que estamos trabajando con un sistema bifásico a 3 hilos. Estamos calculando el conductor, el calibre del conductor de puesta a tierra. ¿Cómo lo hallamos? Partiendo de la protección, nos ubicamos en la tabla 250.22 y ubicamos la protección del dispositivo, en este caso 100 amperios, y conductor de cobre me da número 8. Entonces, el conductor de puesta a tierra para el equipo va a ser número 8. Tenemos calculado demanda máxima, calibre del conductor por capacidad de corriente y por caída de tensión. Cálculo también del conductor de puesta a tierra para los equipos. Que continuamos entonces con la tubería. Calibre del conductor número 2 AWG número 2. ¿Cuántos conductores AWG número 2 tenemos? En este caso,
Vamos a colocar en la tabla que es AWG. ¿Cuántos conductores tenemos calibre AWG? ¿Cuántos conductores tenemos calibre número 2 AWG? 3 conductores. En la tabla, 3 conductores. Número de conductores, número 2, 3 conductores, número 2 AWG ocupan 0.6201 pulgadas cuadradas. Mientras que un solo calibre número 8 que vamos a usar para la puesta a tierra, 0.0760 pulgadas cuadradas. La sumatoria de ambas me da el área ocupada por los 4 conductores, 2 fases, neutro y tierra. Con este valor en pulgadas al cuadrado me voy a la tabla y tenemos porcentaje de área para un número de cables mayor a 3, tiene que ser 40, ¿verdad? Y las tuberías, en este caso, números mayores que 0.6961. En este caso, la que cumple va a ser la tubería de pulgada y media. Entonces seleccionamos para transportar los 4 conductores, 3 de tierra, 2 de fase, un neutro y un conductor de puesta a tierra, la tubería de pulgada y media. En conclusión tenemos que vamos a usar el calibre número 2 AWG en TW con protección a 100 amperios para el alimentador y un conductor de puesta a tierra número 8 y todos ellos en tubería MT de pulgada. El método opcional del Código Eléctrico Nacional. Este método del Código Eléctrico Nacional aparece en la sección 220.30 y este método se resume a lo siguiente. Para unidades de vivienda que tengan la totalidad de la carga conectada servida por una sola acometida o alimentador de 3 hilos, 120, 240 o 208, 120, los conductores cuya capacidad sea de 100 amperios o más, o sea, mayor o igual a 100 amperios, se podrá calcular la carga de la acometida y el alimentador de acuerdo a lo siguiente. A ver, ¿cómo sé yo que mi unidad de vivienda requiere un conductor con capacidad mayor a 100 amperios? Pues necesariamente no me escapo de hacer el cálculo inicialmente de la demanda y la corriente demandada por esa carga según el método anterior del Código Eléctrico Nacional. Es decir, para poder aplicar este método, sí o sí, yo debo saber si la corriente que está demandando por conductor esa unidad de vivienda es mayor a 100 amperios. La única forma para hacerlo es aplicando uno de los métodos anteriormente estudiados. O sea, primeramente para aplicar el método opcional, debo hacer uno de los métodos anteriores. ¿Para qué? Para yo saber o estimar si la capacidad de mi conductor es igual o supera los 100 amperios. En el caso del problema que acabamos de hacer, nuestro conductor debería tener una capacidad de 92 amperios. Es decir, el método de código eléctrico opcional para este ejemplo de esta unidad de vivienda de 110 metros cuadrados, pues no aplica. ¿Y qué se debe tomar en cuenta para este método? Primero, las cargas 1500 voltioamperios por cada circuito ramal de 2 hilos de 20 amperios para pequeños artefactos y cada
circuito ramal para lavadoras, es decir, el cuarto de los oficios tomamos a 1500. 33 voltioamperios por metro cuadrado para tomacorrientes e iluminación de uso general. El valor nominal de placa de características de todos los artefactos fijos conectados permanentemente, es decir, los circuitos especiales como lavadoras, cocinas eléctricas, hornos de pared, calentadores de agua, etcétera, y el valor nominal en amperios o kVA de todos los motores o todas las demás cargas con bajo factor de potencia. Entonces, como ya lo nombramos, este método está condicionado primeramente a calcular la demanda por un método convencional. Y si la corriente de servicio es mayor a 100 amperios, pues sí podemos usar el método opcional que estamos hablando y que está permitido. Es decir, que esa corriente que está demandada por el conductor sea mayor o igual a 100 amperios. Va a estar determinado este método por una carga de alumbrado y TUG y la carga de los circuitos especiales, menos, eso sí, tomando en cuenta los aires acondicionados y calefacción. Las cargas de aire acondicionado y calefacción se toman al 100%. Bien, entonces, las cargas tendrán los siguientes factores de demanda, que serán los primeros 100 kVA al 100% y el resto al 40%. Yo tomo mis cargas de alumbrado y TUG y mis cargas de los restos de equipos especiales que no sean aire acondicionado y calefacción. Sumo todas ellas y si están por debajo de los 10 kVA, las tomo al 100%. Si superan, tomo los 100 primeros kVA al 100% y el resto a 40%. Aparte voy a tomar al 100% las cargas de aire acondicionado y o calefacción. Aparte, las cargas de alumbrado y calefacción. Así, resumiríamos todo, que la demanda máxima para el método opcional, luego que hemos corroborado que la corriente demandada por dicha carga a través de ese conductor va a ser superior a 100 amperios, va a ser la carga conectada de aire acondicionado y calefacción al 100% más la carga conectada de alumbrado de TUG y el resto de los circuitos especiales. Todo eso multiplicado por un factor de demanda. Esta parte, solo esta parte multiplicada por un factor de demanda que va a ser los primeros 100 kVA al 100% y el resto al 40%. Con esto terminamos la estimación de la demanda máxima para tableros de uso residencial para posteriormente, con esa demanda máxima estimada, calcular el alimentador de dicho tablero. Ahora, ¿qué sucede para la estimación de demanda en locales comerciales y oficinas? Para este caso, para el caso de las unidades de locales comerciales y oficinas, la demanda máxima de cada uno de esos locales comerciales u oficinas va a estar determinada por la demanda de alumbrado, más la demanda de TUG, más la demanda de los circuitos especiales. Entonces, nuevamente, pues vamos a trabajar con un factor de demanda para poder encontrar dicha demanda máxima. ¿Partiendo de quién? De la carga conectada. Es decir, partiendo de la carga conectada, le aplicamos un factor de demanda y vamos a estimar esa demanda máxima. La demanda de alumbrado la vamos a estimar a un 100% de la carga conectada al alumbrado, puesto que en un local comercial o en una oficina se tiene en un local comercial u oficina, generalmente se tiene la carga de alumbrado conectada, encendida, en funcionamiento al 100%. Para el caso de los TUG,
para los primeros 100 kVA de carga conectada de TUG, vamos a tomarlos al 100%, y si superamos los 100 kVA, el factor de demanda que vamos a aplicar va a ser el 50. Carga, la demanda para alumbrado, 100% de la carga. Demanda para carga de TUG, los primeros 100 kVA, tomamos al 100% de la carga conectada en TUG, y el resto, si supera los 10 kVA, el resto lo tomamos al 50%. ¿Y cómo calculamos los circuitos especiales? Los circuitos especiales depende del uso específico del local y del tipo de equipo. Para algunos equipos se puede aplicar los mismos factores de vivienda, pero generalmente va a estar determinado por quién. Todas las cargas especiales en locales comerciales va a ser la sumatoria de cada una de las demandas de los circuitos especiales que estemos allí. Y cada una de ellas va a estar determinada por la potencia nominal de cada uno por un factor de demanda, que como ya les mencioné, en algunos casos se puede aplicar los mismos utilizados en las viviendas. Así entonces, la demanda máxima o la demanda total en un local comercial u oficina estaría determinada por la demanda del alumbrado, del sistema de alumbrado, más la demanda de los tomacorrientes de uso general, más la demanda de los circuitos especiales. Con esta demanda calculamos la corriente nominal de la carga en función del tipo de alimentación, es decir, bien sea bifásica, a 2 o 3 hilos, o trifásica. Luego de que calculemos la corriente nominal demandada por esa carga, vamos a calcular o vamos a seleccionar el conductor, a comprobar ese conductor seleccionado por caída de tensión, y seleccionamos la protección de dicho alimentador. Luego pues hacemos el cálculo de la tubería y del conductor de puesta a tierra. Terminaríamos lo que es la estimación de la demanda para unidades residenciales, unidades de vivienda, es decir, tableros residenciales, la demanda en tableros residenciales, unidades de vivienda, según el método del Código Eléctrico Nacional, según el método punto a punto o según el método opcional del Código Eléctrico Nacional. En el método del Código Eléctrico Nacional, nos centramos en una densidad de carga para hallar conjuntamente la demanda de tomacorrientes y alumbrado, y aparte hallamos la demanda de los circuitos especiales, de cada uno de los elementos que conforman los circuitos especiales, de las cargas que conforman los circuitos especiales, según tablas para hallar o aplicarles el factor de demanda que se encuentran en el Código Eléctrico Nacional. El método de punto a punto es un método que está basado en la experiencia del proyectista, del diseñador, y ya se tienen algunos factores de demanda estimados de acuerdo a la experiencia. El método opcional del Código Eléctrico Nacional nos permite aplicarlo solo si la corriente demandada por la corriente máxima del conductor sea igual o mayor a 100 amperios, para luego aplicar los factores de demanda establecidos en el Código Eléctrico Nacional para esta modalidad. ¿Qué nos faltaría? Nos falta hallar el cálculo de la demanda del tablero de servicios generales
Para el caso de la edificación, en este tablero cabe mencionar, es donde van a estar conectadas todo lo que corresponde a las áreas comunes del edificio, como son pasillos, escaleras, estacionamiento, áreas verdes. En ellos van a estar los circuitos de alumbrado, los de tomacorrientes de uso general, los de las cargas de usos especiales, como lo van a hacer el circuito del sistema de ascensores, las cargas de sistemas de hidroneumáticos y u otras cargas especiales que ameriten o estén contempladas en la edificación. Hasta aquí llegamos el día de hoy en esta clase.